A continuación les voy a realizar un resumen y un análisis del video presentado por el docente. Primero hay que entender el fundamento que el derecho internacional público nace para regular el espacio donde los estados chocan o cooperan entre sí. Entendemos el concepto de secularización, en donde Hugo Grocio en el siglo XVII rompe con esta idea de que tenemos que las leyes vienen de Dios o de un mandato divino y propone que nace la razón humana y los pactos que tenemos entre estados o personas. Esto lo ejemplificaremos a través de cuatro hitos. Primero, en Westfalia en 1648, donde nace el concepto de soberanía como tal, donde decirlo en palabras simples que cada país manda en su propia casa. Segundo, tenemos el de Viena de 1815, que es el primer sistema de reuniones entre potencias para mantener la paz, es decir, el concierto europeo. Tercero, en los siglos XIX nace la cooperación técnica, es decir, el telégrafo, el correo, el derecho internacional humanitario o del derecho humanitario, la Cruz Roja y lamentablemente este imperialismo feroz que se vivía en aquella época. También tenemos cuarto, el siglo XX y el siglo XXI. De la fallida Sociedad de Naciones se pasa a la ONU en 1945. Tras la Guerra Fría y la descolonización, hoy entramos en un mundo multipolar. Las BRICS, la ONU, están paralizadas y necesitarían reformas urgentes porque el derecho internacional público estaría en una cuerda floja. Ahora entendemos que estos argumentos, tanto los hitos de Westfalia y Viena, surgen como dos grandes etapas. La primera, la paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la sangrienta guerra de los 30 años en Europa. Aquí nació como tal el principio de soberanía estatal, se acaba la idea del papa, del emperador, de un gobernador del mundo. A partir de este momento, podríamos decirlo, cada estado pasa a ser libre e igual ante la ley dentro de sus propias fronteras. La segunda etapa sería el Congreso de Viena en 1815, que tras la derrota de Napoleón, las grandes potencias crearon este concierto europeo, un sistema de reuniones periódicas para mantener el mapa estable y evitar nuevas revoluciones. Era una paz, por así decirla, diseñada por y para los gobernantes. Tenemos el tercer hito, que son el siglo XIX, la tecnología y el colonialismo. El siglo XIX transformó el mundo en una revolución, se transformó a partir de la revolución industrial. La llegada del ferrocarril, el telégrafo, obligó a los países a crear tratados prácticos de cooperación para conectarse entre sí, y también nació ahí el derecho humanitario con la fundación de la Cruz Roja, buscando así poner ciertos límites a la crueldad que tienen las guerras. Sin embargo, esta época también fue oscura, por así decirlo, por el imperialismo que utilizaba esta narrativa paternalista de civilizar a los pueblos, de llegar a darles la razón, en tanto que las potencias europeas usaron el derecho a su antojo, para así decirlo, para repartirse todos los territorios americanos y demás colonias que existieron en aquella época. Esto, como ocurrió en la conferencia de Berlín en 1885 con la devastación del Congo. El cuarto, el siglo XX y la encrucijada que tenemos actualmente. El siglo XX nos demostró que existe ahora un orden mundial que necesitaba instituciones permanentes. Por ejemplo, tras el fracaso de las naciones en los años 20 y en 1900 que nace la ONU, por primera vez se crea un Consejo de Seguridad para poder dictar resoluciones obligatorias para mantener la paz.
Este sistema sobrevivió la parálisis de la Guerra Fría y se expandió gracias a la descolonización de África y Asia, pasando así a 50 estados fundadores a más de 190 que tenemos hoy en día. Ahora, en conclusión, ¿dónde nos encontramos ahora? Hoy el mundo es un mundo unipolar, estamos en una era, en cambio diríamos multipolar, con nuevas potencias como las BRICS, que exige su lugar, con los conflictos actuales de Oriente Medio que siempre han existido, pero que esta vez se están agravando mucho más, donde todos los miembros permanentes de la ONU violan sus propias reformas y tratan de menoscabar todo esto que se venía desarrollando. Entendemos que el derecho internacional público está está en un momento crítico de parálisis. Este desafío demuestra que es necesaria, a mi criterio, que existan ciertas reformas institucionales para tratar de mediar o parar este desmoronamiento que existe en la actualidad. Gracias.